Bajo el sol abrasador de Egipto, un vasto desierto se extiende sin fin. Esclavos hebreos trabajan, construyendo imponentes monumentos bajo la atenta mirada de los guardias egipcios. Los guardias egipcios montan guardia. Su presencia es un recordatorio constante de la opresión. El chasquido del látigo del capataz resuena en el aire, marcando el silencio con miedo. En el gran salón del palacio del faraón, el faraón se sienta en su majestuoso trono, con la mirada severa y dominante. Llegan informes que detallan el creciente malestar entre los esclavos hebreos. El faraón escucha atentamente, su expresión se endurece con cada palabra. Una tormenta de ira se gesta en su interior, amenazando con desatar su furia sobre la tierra. Bajo el sol abrasador del desierto, Moisés se alza como una figura solitaria. Su atuendo sencillo contrasta con el duro paisaje. Su mirada recorre la multitud de esclavos, cada paso y movimiento grabado con el peso de su difícil situación. Una profunda preocupación dibuja líneas en su rostro, reflejando la carga que lleva por su pueblo. Sin embargo, en medio de la preocupación, un destello de determinación inquebrantable brilla, prometiendo esperanza frente a la desesperación. En la habitación tenuemente iluminada, las sombras parpadean en las paredes mientras Moisés comienza a hablar, con el rostro surcado por la determinación. A Aarón. Escucha atentamente. Su expresión refleja la preocupación de Moisés. La lámpara de aceite proyecta sombras inquietantes a su alrededor. La voz de Moisés llena la pequeña habitación mientras comparte su visión sagrada y la monumental misión que tiene por delante. Debo contarles sobre mi visión divina y la misión que he recibido. Tengo que liberar a mi pueblo, declara Moisés, con su voz resonando con convicción. El peso de las palabras de Moisés flota en el aire. La luz parpadeante de la lámpara enfatiza la gravedad de su destino compartido. Bajo el sol abrasador, Moisés y Aarón se enfrentan al formidable faraón en el patio de su palacio. La voz de Moisés corta la tensa atmósfera. Deja ir a mi pueblo. Los ojos del faraón se entrecierran con desdén. Me burlo de tus exigencias. El peso del desafío es grande mientras Moisés y Aarón permanecen firmes ante el faraón. El sol golpea con fuerza, intensificando la tensión palpable entre el profeta y el rey. Bajo el sol abrasador, Moisés levanta su vara en alto, un símbolo de la perdición inminente. Con un gruñido determinado, Moisés golpea el bastón contra las tranquilas aguas del Nilo. El río estalla en una transformación horripilante. Sus aguas claras se vuelven de un carmesí enfermizo. Una ola de hedor pútrido envuelve la orilla del río mientras los egipcios retroceden horrorizados, con sus rostros contorsionados por el asco, dentro del gran palacio del faraón. La furia del faraón llena la sala, una tormenta de desafío gestándose en su interior. Sus consejeros se reúnen, con expresiones serias, con voces apagadas, mientras intentan razonar con su gobernante inflexible. Le advierten, sus palabras pintan imágenes vívidas de las terribles consecuencias que le esperan si persiste en este camino imprudente. Sin embargo, el faraón permanece impasible. Su determinación se endurece a cada instante. Su negativa resuena por los opulentos salones. Las ranas se abalanzan desde las orillas del río, una marea implacable que inunda la tierra de Egipto. La invasión se intensifica a medida que las ranas se infiltran en los hogares, interrumpiendo la santidad de las camas y los hogares. El pánico se apodera de la población a medida que se extiende el asalto anfibio, desencadenando un caos generalizado en todo Egipto. Los niños gritan mientras las ranas caen en cascada desde los tejados. Su terror resuena por las calles abarrotadas. Los ancianos observan consternados cómo sus hogares se ven invadidos. Sus rostros reflejan generaciones de paz destrozadas. La desesperación se instala en la tierra mientras la implacable plaga de anfibios no deja rincón de Egipto sin tocar. Dentro del gran palacio del faraón,
El faraón está de pie, con el rostro una máscara de visible molestia. Con un gesto autoritario, el faraón llama a Moisés a su presencia. El faraón, en un momento de tensa negociación, declara: prometo liberar al pueblo si Dios quita las ranas. Moisés, inquebrantable, responde con un acuerdo resuelto: estoy de acuerdo. Un pacto frágil se sella. El destino de un pueblo pende de un hilo. Bajo el implacable sol egipcio, las ranas mueren en masa, sus cuerpos sin vida amontonados. El hedor de la muerte impregna el aire. Un asalto insoportable a los sentidos. El faraón retracta su promesa. La tierra es ahora un cementerio para los anfibios que alguna vez prosperaron. La promesa rota, la tierra sufre. Las pilas de ranas muertas sirven como un sombrío testimonio de la fe rota. Bajo el implacable sol egipcio, enjambres de mosquitos descienden, proyectando una sombra oscura sobre el paisaje antes vibrante. El aire crepita con el zumbido frenético de los insectos, mientras que tanto las personas como los animales se retuercen bajo el tormento de sus incesantes picaduras. Un buey está de pie lánguidamente. Su cola se balancea débilmente mientras intenta defenderse del implacable ataque. Sus ojos reflejan un profundo cansancio. El mercado, que alguna vez fue bullicioso, ahora yace desierto, mientras las familias se refugian en el interior, buscando refugio de la plaga aérea que ha envenenado sus vidas diarias. La vida en Egipto se convierte en una lucha implacable por la supervivencia, ya que las nubes zumbantes de mosquitos sofocan toda alegría y esperanza. Dentro del resplandeciente palacio del faraón, el aire crepita con anticipación mientras los magos del faraón comienzan su formidable tarea. Los magos se esfuerzan, sus rostros contorsionados por el esfuerzo, pero sus poderes disminuyen y sus conjuros se debilitan. Derrotados, empapados en sudor y temblorosos, los magos fracasan. Sus hechizos se desvanecen en la nada. Un mago, humillado y asombrado, susurra con temor: esta es la obra de Dios. Bajo el duro sol egipcio, enjambres de moscas cubren todo a la vista. La comida, expuesta y sin protección, se convierte en un caldo de cultivo para enfermedades. La contaminación se propaga rápidamente, una manifestación visual de la inminente plaga. El aire zumba con la amenaza de enfermedad, una palpable sensación de fatalidad que se cierne sobre la tierra. Los campos exuberantes de Egipto están ahora marcados por la muerte. Los cadáveres de ganado yacen dispersos, un sombrío testimonio de la repentina plaga. Lamentos fúnebres resuenan por los campos desolados mientras los egipcios lamentan sus pérdidas. La desesperación de los egipcios impregna el aire, pesada y asfixiante. Un padre abraza a su hijo, con sus rostros grabados con tristeza en medio de la desolación. La devastación de la plaga pinta un panorama sombrío de tristeza y ruina. Dentro del palacio del faraón, el faraón se endurece. Su rostro es inescrutable. Sus ojos se entrecerraron, reflejando una firme determinación mientras reprimía cualquier atisbo de piedad. El aire se vuelve pesado con su decisión inquebrantable. La opulencia del palacio ahora es un telón de fondo para su fría determinación. Su mandíbula se tensa, cada línea de su rostro grabada con una postura inflexible. La luz capta la fría determinación en sus ojos, proyectando una sombra sobre cualquier compasión anterior. El silencio llena la sala, roto solo por el peso de su corazón inflexible. Bajo el abrasador sol egipcio, un hombre se desploma, con el cuerpo cubierto de dolorosas úlceras. Una madre acuna a su hijo, ambos marcados por las mismas llagas grotescas. Incluso los animales sufren. Sus cuerpos antes fuertes ahora debilitados y marcados por la plaga. El sufrimiento impregna la tierra, grabando una imagen sombría de desesperación en los rostros de todos. Dentro del palacio del faraón, Moisés se planta desafiante ante el trono, su presencia atrayendo la atención.
El aire se espesa con anticipación mientras el faraón permanece en silencio, sus regias vestiduras crujiendo suavemente. Con una determinación inquebrantable, Moisés advierte: «Te advierto, faraón, que se avecina una destructiva tormenta de granizo». Las palabras de Moisés resuenan por el palacio, prediciendo la devastación. El faraón escucha atentamente, con una expresión indescifrable. El silencio es denso mientras el destino del reino pende de un hilo. En el corazón de Egipto desciende una implacable granizada, desatando su furia sobre la tierra. La tormenta atraviesa sin piedad los campos, devastando los cultivos y destrozando las esperanzas de los agricultores. El pánico se apodera de los que están a la intemperie, ya que la granizada se convierte en un ataque mortal. Gritos desesperados resuenan en la tormenta, mientras vidas se truncan trágicamente por el hielo implacable. El paisaje se transforma en una escena de completa devastación, marcada por la ruina y la desesperación. La furia de la naturaleza deja tras de sí un cuadro inquietante de destrucción, un crudo recordatorio de su poder. Los campos de Egipto yacen en ruinas, un páramo donde una vez prosperó la vida. Los árboles desarraigados son recordatorios severos del desastre. La desolación se extiende hasta donde alcanza la vista, un testimonio de la destrucción total. El silencio envuelve la tierra devastada, roto solo por el susurro del viento. Dentro del palacio, el faraón está dominado por el miedo, con el rostro marcado por el peso de sus pecados. Confiesa, con la voz temblorosa de pavor, mientras jura liberar a su pueblo. Moisés se erige como una figura de autoridad divina. Moses declares: I intercede before God. La tormenta se abate sobre Egipto. El cielo se despeja para revelar las arenas doradas. El faraón hace una pausa, con el rostro surcado por la indecisión, mientras los vientos amainan. Un momento de tranquila contemplación lo inunda antes de que una renovada determinación endurezca sus rasgos. En un cambio repentino, la decisión del faraón cambia una vez más, alterando el curso del destino. Bajo el implacable sol egipcio, enjambres de langostas descienden, proyectando una sombra oscura sobre las tierras alguna vez fértiles. Las langostas devoran los restos de los cultivos, dejando los campos desolados en una horripilante muestra de la furia de la naturaleza. La tierra, antaño vibrante de vida, ahora yace desolada, reflejando la inminente perdición del hambre que amenaza con engullir a Egipto. Campos vacíos se extienden hasta el horizonte, un crudo recordatorio de la hambruna que se cierne sobre la tierra. Los campos, que alguna vez fueron dorados, ahora son un páramo estéril, lo que indica la llegada del hambre y la desesperación en Egipto. Dentro del gran palacio del faraón, los consejeros se reúnen, con expresiones llenas de urgencia. Suplican. Sus voces son un coro de desesperación. El faraón se mantiene erguido, inflexible ante la marea de consejos. Su mirada traspasa las súplicas, resuelta e inflexible. Su voz retumba, haciendo eco de desafío. No lo haré. Egipto se sumerge en una oscuridad antinatural, una manta sofocante que ahoga la tierra. El miedo se apodera de los corazones de los egipcios mientras tropiezan en la opresiva penumbra, con sus rostros grabados con terror. La oscuridad se intensifica, y el silencio solo se rompe por los susurros aterrorizados de la gente. Los niños se aferran a sus madres, con los ojos muy abiertos por un miedo que no pueden comprender. Incluso los guerreros más valientes se acobardan de miedo, sus armas inútiles contra este enemigo invisible. La tierra está silenciosa, quieta y completamente consumida por una oscuridad que lo abarca todo. La luz del sol entra a raudales en los hogares hebreos, proyectando un brillo dorado, mientras las familias se activan con determinación. En medio de la suave luz, los preparativos para la partida llenan el aire con una mezcla de anticipación y solemnidad. Los niños ayudan, sus pequeñas manos, empacando lo que pueden llevar.
Los ancianos supervisan la actividad, con sus ojos reflejando generaciones de esperanza y resiliencia. Cada familia se prepara para partir con el corazón lleno de esperanza. Las casas zumban con actividad mientras los hebreos se preparan. Dentro del gran palacio, la desesperación del faraón llena el aire mientras convoca a Moisés. El faraón, con los ojos llenos de una mezcla de desafío y resignación, propone un compromiso. Podéis marcharos, pero dejad vuestro ganado atrás. Moisés se mantiene firme, su determinación inquebrantable, respondiendo con una negativa desafiante. Moses declares, I refuse. Los ojos del faraón se entrecierran cuando Moisés se niega. Moisés se mantiene firme ante la ira del faraón. En la penumbra de la casa de Moisés, la luz de las velas baila sobre los rostros de los hebreos, un lienzo de miedo y determinación. Las palabras de Moisés cortaron el aire denso. Su rostro resplandecía con propósito divino. Gesticula con autoridad inquebrantable. Cada movimiento subraya el peso de su mando. Los hebreos escuchan atentamente. Sus destinos penden de las palabras que pronuncia. La anticipación impregna el aire. With a voice that brooks no argument, Moisés declares, sacrificad un cordero y marcad vuestras puertas con sangre. Sus palabras resuenan en la habitación, sellando su destino con una mezcla de temor y esperanza. Bajo el vasto cielo estrellado de Egipto, una presencia escalofriante desciende, proyectando un manto de temor sobre la tierra. El ángel de la muerte recorre la tierra. Su forma sombría es un presagio de tristeza, moviéndose silenciosamente de casa en casa. Un temor tácito se cierne en el aire. Cada respiración es un recordatorio de la inminente perdición. En cada hogar egipcio, el primogénito sucumbe al paso mortal del ángel. Sus vidas se extinguen en un abrir y cerrar de ojos. El silencio de la noche solo se rompe por el suave llanto de las madres, con el corazón destrozado por la pérdida de sus hijos. Egipto llora bajo el cielo estrellado. El peso de la tristeza oprime cada alma, mientras el ángel de la muerte continúa su sombrío trabajo. En el corazón del palacio, el faraón recibe noticias devastadoras. El peso de la pérdida se abate sobre él, distorsionando su rostro con dolor crudo. Sus rasgos se contorsionan en agonía mientras lucha con la verdad insoportable. Un grito primario sale de su garganta. El palacio resuena con el sonido de la angustia del faraón, un testimonio de su corazón destrozado. Su mundo se derrumba a su alrededor, dejando solo desolación y desesperación a su paso. Bajo el manto de la noche, Egipto está consumido por el luto, el aire espeso de tristeza y desesperación. Las antorchas arden desafiantes, proyectando sombras inquietantes que danzan sobre el desolado paisaje, reflejando la angustia grabada en los rostros de la gente. El lamento resuena por toda la tierra, un grito unificado de desesperación. Dejad ir a nuestro pueblo. Cada parpadeo de la antorcha es un testimonio de su inquebrantable determinación, una súplica ardiente contra la oscuridad que se avecina. Su tristeza colectiva se eleva como una tempestad, sacudiendo los cimientos mismos de la antigua tierra. En el gran palacio del faraón, las sombras bailan mientras el faraón devastado se sienta en su trono. La opulenta cámara resuena con una tristeza tácita. Las antorchas parpadeantes proyectan largas sombras. Con el rostro surcado por el dolor y el agotamiento, el faraón ordena: vete, lleva a tu pueblo y vete. Su voz se quiebra de dolor cuando les ordena que tomen a su gente y se vayan. Bajo el ardiente sol egipcio, los hebreos comienzan su éxodo, un mar de rostros vuelto hacia la libertad. Las familias caminan penosamente por las arenas, con sus pertenencias amontonadas sobre sus espaldas, la esperanza grabada en sus ojos cansados. El ganado se abre paso entre la multitud. Su balido es una sinfonía fúnebre de despedida. El vasto desierto se extiende ante ellos, un camino desalentador
hacia un futuro prometido. En el vasto desierto, el corazón del faraón está apesadumbrado por el arrepentimiento. Un cambio repentino de corazón se enciende en su interior, convirtiendo el arrepentimiento en acción. Reúne a su poderoso ejército, con sus armaduras relucientes bajo el sol implacable. El aire del desierto vibra con el trueno de los cascos cuando comienza la persecución. Los remolinos de polvo bailan a su paso, reflejando la agitación en el alma del faraón. Impulsado por el remordimiento, el faraón persigue implacablemente a aquellos a quienes una vez desterró. Los hebreos llegan a las orillas del Mar Rojo, su esperanza disminuyendo. Están atrapados, el vasto mar ante ellos, una barrera insuperable. Detrás de ellos, el polvo se levanta a medida que el ejército egipcio se acerca, un símbolo de la inminente perdición. El pánico se extiende entre los hebreos al darse cuenta de su desesperada situación. El mar y el ejército se ciernen, atrapando a los hebreos entre la furia de la naturaleza y la ira humana. Bajo el vasto cielo, Moisés levanta su vara por encima del Mar Rojo, un faro de fe. Una fuerza divina responde a su llamado, agitando las aguas en un frenesí. El mar empieza a separarse, revelando un camino de tierra seca entre las imponentes paredes de agua. Las paredes de agua se alzan altas e imponentes, un testimonio del poder en juego. Moisés observa con asombro cómo el camino se ensancha. Un pasaje hacia la libertad se despliega ante él. El sol brilla sobre la milagrosa división, iluminando el camino hacia la salvación. Bajo el sol abrasador, la vasta extensión del Mar Rojo se abre ante los hebreos, revelando un camino de tierra seca. Con fe inquebrantable, comienzan su travesía, sus figuras pequeñas contra la escala monumental de la milagrosa división. El sol proyecta largas sombras, mientras la multitud viaja por el corazón del mar, un testimonio de su liberación. Los niños y los ancianos, apoyados por la fuerza de su comunidad, recorren el camino hacia la libertad, con sus rostros grabados de esperanza. En la orilla lejana, emergen, renacidos y triunfantes, sus siluetas recortadas contra el horizonte, marcando el amanecer de un nuevo comienzo. Bajo el sol abrasador, el ejército egipcio avanza implacablemente. La persecución se intensifica a medida que son conducidos hacia el fondo del océano. El fondo marino se convierte en un escenario para una huida desesperada. La superficie del agua brilla, ocultando la agitación debajo. La esperanza disminuye a medida que el azul profundo los envuelve. Moisés levanta su bastón una vez más, en equilibrio con autoridad divina. El Mar Rojo comienza a surgir, respondiendo a la orden. Las aguas chocan hacia atrás con fuerza implacable, tragando al ejército egipcio. Los carros se vuelcan. Los soldados son arrastrados por el diluvio. El otrora poderoso ejército está ahora a merced del mar abrumador. El mar es un testimonio de la intervención divina, un límite restaurado. Los hebreos están de pie en la orilla del Mar Rojo, con los ojos muy abiertos, llenos de incredulidad y asombro. Ante ellos, el otrora poderoso ejército egipcio es tragado por el mar. Una ola de cantos alegres estalla de los hebreos. Sus voces se alzan al unísono hacia los cielos. Sus alabanzas resuenan a través del Mar Rojo, un testimonio del poder divino y la liberación. Bajo el sol abrasador, Moisés guía a su pueblo por el vasto desierto. Sus figuras cansadas avanzan, impulsadas por la promesa de libertad. La esperanza parpadea en sus ojos mientras imaginan un nuevo comienzo. La interminable extensión de arena se extiende ante ellos, un testimonio de su fe inquebrantable. Bajo el sol implacable, los hebreos avanzan penosamente por el desierto aparentemente interminable. El calor brilla, distorsionando el horizonte a medida que la esperanza disminuye con cada paso. Rostros demacrados y ropas andrajosas cuentan historias de hambre, sed y agotamiento.
El sol golpea con fuerza, horneando la arena y reflejando un resplandor cegador. Cada paso es un testimonio de su fe inquebrantable y resiliencia. A pesar de las duras condiciones, siguen adelante, impulsados por un espíritu inquebrantable. En el desolado desierto, una provisión milagrosa desciende de los cielos. El maná cae, cubriendo el árido paisaje con una capa de sustento. Almas sedientas se reúnen, su esperanza renovada por la inesperada abundancia. Una roca permanece sólida, lista para ofrecer su tesoro escondido. El agua brota, saciando su sed y revitalizando la tierra reseca. Moisés comienza su ardua ascensión al monte Sinaí, su figura una solitaria silueta contra el imponente terreno rocoso. Bajo el sol implacable, largas sombras se estiran y bailan, mientras Moisés avanza constantemente hacia la cima. El aire se vuelve tenue y el mundo enmudece, solo con el susurro del viento acompañando el ascenso de Moisés. En lo alto de la montaña, Moisés continúa su solitaria caminata, una figura de inquebrantable determinación contra el austero paisaje. En el monte Sinaí, nubes arremolinadas bailan bajo la luz radiante del sol, preparando el escenario para un encuentro divino. En un momento de gracia celestial, Dios extiende las tablas de piedra hacia Moisés, un faro de la ley divina. Los 10 mandamientos, grabados profundamente en la piedra, irradian una luz suave y etérea, símbolos de la ley inmutable. Moisés se estira, con las manos temblorosas de anticipación, listo para recibir las leyes sagradas. Una profunda conexión se forma entre Dios y Moisés, ya que las tablas cierran la brecha entre lo divino y lo mortal. La montaña es testigo del intercambio, bañada en luz, mientras la brújula moral de la humanidad se establece mediante los brillantes mandamientos. En ausencia de Moisés, los hebreos se reúnen, sus rostros iluminados por la anticipación. Comienzan la construcción de un ídolo dorado, su forma tomando forma bajo manos ansiosas. El becerro de oro reluce, un símbolo de su fe vacilante. Los hebreos se postran ante el ídolo, con sus voces elevadas en ferviente adoración. Moisés desciende de las formidables alturas del monte Sinaí, su figura recortada contra el vasto cielo. Una ola de conmoción inunda a Moisés, mientras observa la escena idólatra abajo, una traición evidente grabada en su rostro. El peso de la traición enciende un fuego furioso en Moisés, su cuerpo temblando de justa ira. Con el rostro contorsionado por la furia, Moisés se prepara para confrontar las transgresiones de su pueblo. En el campamento hebreo, Moisés se mantiene firme, listo para impartir la retribución divina. Moisés desciende sobre los idólatras, su ira una tormenta de justicia divina. El pacto con Dios se renueva, una promesa sagrada resuena por todo el campamento, uniendo a la gente a su Dios. Bajo el sol implacable, los hebreos avanzan penosamente por la árida extensión, sus figuras pequeñas contra la inmensidad del desierto. Los días se convierten en años a medida que aprenden a depender de la fe. Son liderados por Moisés, con un bastón en la mano. Su ropa, andrajosa y desgastada, habla de un viaje sin fin. A veces surgen susurros de duda, pero el recuerdo de los milagros mantiene viva la esperanza. En su vagar, encuentran la fuerza en la unidad, guiados por la promesa divina. Bajo el vasto cielo desértico, Moisés, curtido y envejecido, fija su mirada en la distante tierra prometida. El peso de los años grabado en su rostro contempla el final del viaje desde lejos. Sus ojos, aunque envejecidos, aún conservan el fuego de la fe, ardiendo brillantes mientras contempla la tierra prometida. Silencioso y resuelto, absorbe la vista, una culminación de pruebas y triunfos. El sol proyecta largas sombras, marcando el paso del tiempo y la cercanía del destino. En esa silenciosa comunión, encuentra la paz. Su espíritu se eleva hacia la tierra a la que nunca entrará.
Bajo el vasto e implacable sol del desierto, Moisés, el pastor de su pueblo, exhala su último aliento, su legado grabado en las arenas del tiempo. En un ritual solemne y silencioso, el pueblo hebreo depositó tiernamente a Moisés en su descanso final, en lugar de su santuario final, un secreto velado en misterio. Mientras los últimos granos de arena cubren su lugar de descanso, un nuevo amanecer rompe, anunciando el ascenso de Josué, el sucesor elegido. Con una determinación inquebrantable, Josué da un paso adelante, su silueta enmarcada contra el sol poniente, listo para guiar a su pueblo hacia el futuro prometido. El pueblo hebreo se reúne detrás de Josué, con rostros que mezclan tristeza y esperanza, unidos en su destino bajo su guía. Bajo el sol radiante, Josué guía a los hebreos hacia el río Jordán, la esperanza brillando en sus ojos. El río Jordán se extiende ante ellos. Sus aguas reflejan el cielo, una barrera y una promesa. Con fe inquebrantable, Josué lidera el camino, sus pasos firmes en las arenas movedizas. Los hebreos siguen, con sus rostros una mezcla de anticipación y reverencia al acercarse a la orilla del agua. Juntos, entran en el río Jordán, embarcándose en un viaje a la tierra prometida. Bajo el sol radiante, los hebreos llegan a la verde frontera de la tierra prometida, con sus rostros grabados de esperanza. Sus pies cansados pisaron la tierra sagrada, cada paso resonando con siglos de anhelo y promesa divina. La tierra prometida se extiende ante ellos, un tapiz de colinas onduladas y valles bañados por el sol, que brillan con el destino. En este momento sagrado, el pacto se cumple, y los hebreos se erigen como testimonios vivientes de la palabra inquebrantable de Dios. Bajo el sol abrasador, el ejército hebreo se reúne, un mar de rostros decididos a la conquista. Las espadas brillan y las banderas ondean, reflejando la inquebrantable determinación de tomar Jericó. Desde lo alto de una colina, Josué contempla las formidables murallas de Jericó, una ciudad lista para ser tomada. Los sacerdotes alzan sus trompetas, listos para señalar el avance, con los ojos llenos de fervor sagrado. El polvo se arremolina cuando las fuerzas hebreas comienzan su marcha, una marea implacable que se mueve hacia las puertas de la ciudad. Jericó se alza imponente, sus murallas un desafío imponente para el ejército que se acerca, un símbolo de desafío a punto de derrumbarse. Bajo el sol, los sacerdotes hebreos alzan sus trompetas. Sus figuras destacan contra el antiguo horizonte. El aire vibra con el sonido de las trompetas, mientras el pueblo hebreo lanza un grito unificado y ensordecedor. Polvo y piedra caen en cascada cuando las poderosas murallas de Jericó comienzan a derrumbarse bajo la fuerza de la fe y el sonido. Los muros de Jericó se derrumban. Los hebreos se encuentran ante las imponentes murallas de Jericó, con el rostro lleno de determinación mientras se preparan para reclamar su destino. Las trompetas suenan, su sonido resuena por toda la tierra mientras los hebreos avanzan, la fe guiando sus pasos. Las murallas de Jericó comienzan a derrumbarse. El polvo y los escombros llenan el aire cuando la ciudad cede a la voluntad divina. Los hebreos irrumpen en la ciudad, con sus voces elevadas en señal de victoria al reclamar Jericó como suyo. Los hebreos alzan sus estandartes en alto, sus siluetas contra el cielo. Sus gritos triunfantes anuncian su posesión de la tierra prometida. El pueblo hebreo llega a la tierra prometida, con rostros que reflejan esperanza y alivio mientras contemplan la tierra. Con determinación, comienzan a construir sus primeros hogares, sentando las bases para una nueva comunidad. Los campos de grano se ondulan con la brisa, mientras el pueblo hebreo cultiva la tierra. Su arduo trabajo promete una cosecha abundante. Nuevas ciudades surgen del paisaje antes desolado, símbolos de la resiliencia y unidad del pueblo hebreo. Los niños ríen y juegan en las calles. Su alegría resuena en las ciudades recién construidas.
un testimonio de un futuro próspero. El pueblo hebreo se reúne para celebrar sus logros, con el corazón lleno de gratitud y esperanza para las generaciones venideras. En el corazón del tabernáculo, el arca de la alianza espera, un recipiente de ley divina y misterio antiguo. Las tablas de los 10 mandamientos descansan dentro del arca, testigos silenciosos de un pacto entre Dios y la humanidad. La luz del sol atraviesa el tabernáculo, iluminando el espacio sagrado, donde convergen los reinos divino y mortal. El arca se asienta, encarnando la promesa y la ley, un faro de esperanza y orden. Bajo el sol radiante de la tierra prometida, los hebreos se reúnen, con sus corazones llenos de gratitud. El aire vibra con cantos y oraciones, mientras conmemoran su liberación de las cadenas de Egipto. Se ofrecen sacrificios, un acto sagrado de acción de gracias por la intervención divina que los llevó a esta tierra prometida. El aroma a incienso y ofrendas asadas llena el aire, mezclándose con los alegres sonidos de la celebración. Cada rostro refleja una profunda conexión con su historia, su fe y el Dios que los liberó de la esclavitud. Bajo el sol radiante, el pueblo hebreo florece en tierra prometida, sus vidas entrelazadas con la armonía divina. Campos de oro se balancean suavemente con la brisa, un testimonio de la abundancia de la tierra y la prosperidad de la gente. Los niños ríen mientras juegan. Su inocencia resuena a través del sereno paisaje, un símbolo de esperanza y continuidad. Los ancianos se reúnen, con sus rostros grabados con sabiduría, compartiendo historias de fe y resiliencia bajo la mirada benevolente de Dios. Las casas se alzan en una disposición pacífica, con sus puertas abiertas en señal de bienvenida, reflejando la unidad y la confianza profundamente arraigadas en la comunidad. Una sensación de tranquilidad cubre la tierra, mientras que el pueblo hebreo vive en una paz y devoción inquebrantables a Dios. Bajo el sol de tierra prometida, Josué, una figura grabada con las historias del tiempo, se prepara para dirigirse a la multitud expectante. El peso de los años y la sabiduría es palpable mientras Josué se prepara para hablar, con una voz que resuena con los ecos de batallas libradas y victorias ganadas. Josué comienza. Su voz envejecida retumba, llevando el profundo peso de la experiencia y la convicción inquebrantable. La voz autoritaria de Josué interrumpe el silencio. Manténganse fieles a Dios. Sus palabras flotan en el aire, un testimonio de fe perdurable. En tierra prometida, el sol proyecta largas sombras, mientras la vida de Josué se desvanece, marcando el final de una era. Gritos tristes resuenan por el valle, mientras el pueblo hebreo se reúne para enterrar a su líder. Con el corazón apesadumbrado, sepultaron a Josué en la tierra que había heredado. En solemne unidad, el pueblo hebreo reafirma su devoción, continuando sirviendo a Dios bajo el cielo abierto. En tierra prometida, las generaciones avanzan y un cambio sombrío ensombrece la tierra. Los fieles vacilan, su devoción mengua al apartarse de su Dios. Las creencias antiguas se abandonan por el atractivo de deidades nuevas y extrañas. Los susurros de la disidencia se convierten en ecos de traición, mientras que terrenos antes sagrados son testigos de ritos prohibidos. Las sombras se alargan y el camino hacia la redención se vuelve cada vez más oscuro. En tierra prometida, un nuevo día amanece, teñido de esperanza. Desde los cielos, la intervención divina comienza a forjar el destino de los oprimidos. Los jueces descienden, figuras de justicia y liberación, su presencia imponente y resuelta. El pueblo oprimido se levanta, sus ojos reflejan una esperanza recién descubierta y la promesa de libertad. Bajo el sol radiante de tierra prometida, los jueces gobiernan con justicia inquebrantable. Su sabiduría guía al pueblo de vuelta al camino de la rectitud. Cada decisión resuena con guía divina, transformando su mundo. Tierra prometida prospera bajo la mano benevolente de los jueces.
Su compromiso con la justicia resuena en toda la tierra. Bajo el sol implacable, tierra prometida prospera, pero una sombra de pecado ensombrece su belleza. A pesar de las solemnes advertencias, el atractivo de los placeres terrenales desvía a muchos. Susurros de deseos prohibidos resuenan en el vibrante mercado, tentando incluso a los más devotos. El camino de la rectitud se desvanece a medida que el canto de sirena de la tentación se hace más fuerte. Las leyes de Dios se desafían abiertamente, mientras la gente se regocija en su nueva libertad, ciega a las consecuencias inminentes. Tierra prometida se tambalea al borde, su destino pende precariamente de un hilo. Bajo el sol implacable de tierra prometida, las sombras se alargan a medida que los enemigos se acercan, poniendo a prueba el espíritu de los fieles. El peso de la opresión oprime, una prueba enviada para poner a prueba la determinación y encender la chispa del arrepentimiento. En las profundidades de la desesperación, los susurros de esperanza comienzan a surgir, llevados por el viento como semillas de cambio. Un giro colectivo, un retorno a la fe, florece en medio del sufrimiento, prometiendo la redención. Del polvo de la desesperación surge un coro de devoción, resonando a través de tierra prometida, un testimonio de fe perdurable. Bajo el vasto cielo de tierra prometida, el implacable ciclo del pecado comienza de nuevo. La opresión aprieta su control, proyectando largas sombras sobre la tierra. La esperanza parpadea débilmente mientras el arrepentimiento se agita en los corazones de los oprimidos. Amanece la liberación, pintando el horizonte con la promesa de la libertad. Sin embargo, la rueda vuelve a girar una vez más, y el pecado reaparece, susurrando su canto de sirena. La historia de Israel se desarrolla, una danza eterna de oscuridad y luz. En tierra prometida, la gente se reúne, sus voces se alzan en un llamado unido, exigen un rey, anhelando una gobernanza similar a la de otras naciones. Su deseo colectivo resuena en toda la tierra, una súplica por liderazgo y orden. El aire vibra con anticipación, mientras la gente espera la decisión que moldeará su futuro. Bajo el sol radiante de tierra prometida, el destino se desarrolla cuando Dios elige a Saúl. Un momento de cita divina. Saúl es elegido. El aire se llena de expectación cuando el primer rey de Israel es ungido. Comienza una nueva era, marcada por el toque sagrado de Dios. La tierra observa cómo Saúl se levanta, el primer rey, elegido por la voluntad divina. Saúl se mantiene firme, encarnando el coraje mientras lidera en tierra prometida. Una sombra cae cuando Saúl toma una decisión fatídica, apartándose de la guía divina. La luz en sus ojos se atenúa, un reflejo del favor que ha perdido. La oscuridad envuelve a Saúl cuando se da cuenta de las consecuencias de su desobediencia. Bajo el sol radiante de tierra prometida, amanece un cambio sísmico. Un decreto divino desciende, alterando el curso del destino. Susurros del destino resuenan por la tierra, mientras David es elegido. El manto del reinado recae sobre David, un pastor convertido en soberano. La esperanza parpadea en los corazones de los israelitas. En tierra prometida, un joven pastor, llamado David, se prepara para una batalla imposible. El gigante Goliat, una figura imponente de intimidación, se enfrenta al joven David. David lanza una piedra con su honda, golpeando a Goliat con precisión milimétrica. Goliat se derrumba, derrotado por el coraje y la habilidad del pastor. David es celebrado como un héroe nacional. Su valentía resuena por toda la tierra. David se alza en tierra prometida, su presencia irradiando justicia y sabiduría, mientras une a las tribus de Israel. Con una mirada visionaria, establece a Jerusalén como la capital, un faro de esperanza y unidad para todos. El pueblo de Israel se reúne, con sus rostros reflejando admiración y confianza en su sabio gobernante. Jerusalén se alza como un
símbolo del legado de David, con sus muros resonando con la promesa de un futuro unido y próspero. Bajo el sol implacable de tierra prometida, el rostro de David es un lienzo de profundo arrepentimiento. Sus hombros se desploman, agobiados por el remordimiento, mientras busca la redención. Una ola de perdón divino inunda a David, levantando el peso agobiante de su espíritu. La luz se intensifica, simbolizando la aceptación y la restauración de la gracia. En este momento de absolución, David encuentra la paz a medida que la carga de su pecado se disuelve en la luz radiante. Bajo el sol de la mañana en tierra prometida, David exhala pacíficamente su último aliento. Salomón se arrodilla junto a su padre, con el corazón lleno de tristeza. Salomón se levanta, con la mirada fija en el horizonte distante. Una nueva aurora aguarda. El pueblo de Israel estalla en vítores, aclamando a Salomón como su nuevo rey. El peso del liderazgo recae sobre los hombros de Salomón cuando acepta su destino. Una nueva era comienza, llena de esperanza y promesas para el reino de Israel.